Buenas noches, buena semana. Besat Hashem. Seguimos en nuestra clase de Musar. Estamos estudiando los Job Tzadikim, Baruch Hashem. Seguimos con el tema maravilloso de la Teshuvah. Fíjate, es un tema larguito, pero que nos va a enseñar muchas cosas muy interesantes. Besat Hashem. Dice el Jajá, dice el sabio, lo leemos dentro, dice. He aquí que los escalones, bueno, antes de empezar, perdón, nos ubicamos primero en el tiempo. Estamos ya hoy ya a 6 del mes de Ab, en próximos a Tisha B'Av, y también estamos ya a 31 del mes 7 del año 25, quinto de la semana, Yom Hamishit. Muy bien. Ahora sí, dice el sabio. He aquí que los escalones de la Teshuvah son muchos, y dependiendo de ellos, la persona se aproxima a Kadosh Baruj Hu. Nunca podrá el alma quedar perfectamente pura, como si nunca hubiera cometido las agresiones mientras la persona no purifique su corazón. Y el sabio lo compara aquí a una prenda que se ha emporcado, se ha ensuciado y hay que lavarla. Y en general, cuando tiene manchas, queda limpia, pero de todos modos queda una pequeña, por allá, marquita o digamos que una pequeña señal de que estuvo sucia en algún momento. Tehillim 51:4 dice, lávame totalmente de mi iniquidad. Por lo tanto, lava tu corazón del pecado, como está escrito, de la maldad tu corazón, oh Jerusalén, dice Yirmiyahu 4:14, el profeta Jeremías en castellano. Ahora bien, significa que toda la Teshuvah consiste en hacer nuestra corrección y en limpiar nuestra vida. De hecho, el libro Baikra, que es el tercer libro de la Torá, el Sagrado Torá, es el libro de la pureza. ¿Y cuál es el propósito? Mantenernos puros, limpios. Así como si vemos a alguien que está sucio, maloliente, y permanece así, no vamos a creer que está bien. Está dando bien la persona. Una persona depresiva está sucia. eh, o tiende a estar sucio, más bien, es lo más correcto. Tiende a estar sucio, a estar dejado de sí mismo. Pues un habitante de calle, también no es una persona sana, es una persona que tiene problemas y la suciedad representa esa clase de problemas. Ahora, como cada uno de nosotros desea estar limpio, en nuestra vida normal, limpios o higiénicamente hablando, pues así se compara nuestra alma. Hakadosh Baruj Hu nos la entregó limpia, puede haberla purificado, y tenemos que devolverla limpia también. Y eso es el concepto de la Teshuvah realmente. En otras palabras, hacer una limpieza a nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestra alma como tal. Ahora, el sabio va a enumerar 20 puntos que representan los fundamentos de la Teshuvah. ¿Qué son fundamentos? Las bases, en la cual se debe construir nuestra vida espiritual y nuestra Teshuvah. Bueno, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, continuamos nuestra clase. El primero de esos 20 fundamentos, la persona debe apegarse al atributo del arrepentimiento. De no sentirse cómodo con el pecado, tener una reflexión interna, como una especie de remordimiento, y alertar su conciencia del inmenso castigo que merece el que transgrede el mandamiento del Rey Supremo. Como dice el Pasuk, el versículo, den honor al Eterno su Dios antes que oscurezca. Dice el Tejilín 13:16. Cuando el hombre piensa en los días de oscuridad en el que merecen aquel que peca contra el Creador bendito, el Dios de Jacob, nuestro Dios, lo embarga un gran temor, se lamenta de sus hechos y dice en su corazón, ¿qué he hecho? ¿Cómo no tuve miedo del bendito Creador? ¿Cómo pude no temer del escarnecimiento que merece mi transgresión? ¿Cómo pude no dominar mi instinto malo?
todo por un instante de placer. ¿Cómo pude profanar mi alma pura? Un alma que me fue inspirada desde el origen de la santidad. ¿Y cómo he llegado a cambiar cómo he llegado a cambiar el mundo magnífico y eterno por este mundo insignificante? O sea, ¿cómo la persona va a cambiar lo que Hakadosh Baruj Hu le da por un mundo efímero, de tonterías, de conductas irrelevantes? Cómo pude, puede decir la persona, no tener presente el día de la muerte, el día en que solo quedará mi alma, sin cuerpo ni materia? Todas esas preguntas no las hacemos cuando tenemos temor de Dios, cuando pensamos que la vida no es un carnaval, ni es un paseo, sino que la vida tiene consecuencias en nuestras acciones, sean positivas o no sean positivas. Por lo tanto, la Teshuvah es reflexionar antes de todo eso y disfrutar la vida que Akadosh Baruj Hu nos ha dado en este mundo dentro de lo correcto. Y no esperar a que la persona esté en últimos momentos para morir, para darse cuenta que se ha equivocado en la vida cuando ya no tiene ya no puede corregir lo que ha hecho en la vida. Por eso la persona puede preguntarse, ¿qué he hecho? Y esto es lo que nos refiere el profeta Yirmiyahu. Cuando dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal sin decir, ¿qué he hecho? O sea, todo hombre debe exclamar, ¿qué he hecho? ¿Qué tontería he hecho en la vida? De hecho, es posible que cada uno de vosotros, y mi persona, por supuesto, hemos experimentado en algún momento de la historia magnífica de nuestra vida esta expresión. Lo que he hecho, en fin, sí, ¿por qué cometí semejante error? Dijimos lo que no teníamos que decir, hicimos lo que no teníamos que hacer. De repente dijimos, ¿qué hicimos? Pero esa exclamación nos lleva a hacer teshuvah, nos lleva a reconocer que realmente la vida no es simplemente ver novelas, ver deportes y pasárselo de rumba en rumba. La vida es más que eso. La vida es más que simplemente ir y venir. Debemos reflexionar sobre cada acto que hacemos. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer actos maravillosos. Todos los días estamos en la acción, por lo tanto que esas acciones sean correctas. Entonces, la primero es reflexionar profundamente, de verdad, tener un remordimiento sobre esa vida. Y para llegar a la exclamación, ¿qué he hecho o qué estoy haciendo? Si es correcto lo que estamos haciendo, Baruch Hashem, entonces afirmarlo. Y si no es correcto lo que estamos haciendo, entonces mejorar y cambiar. Dos, abandona el pecado. El pecador debe abandonar sus caminos y debe determinar con todo el corazón que nunca más, jamás volverá a ese camino. Así es el comienzo de la Teshuvah. Si uno se ha equivocado en X o Y pecado, uno debe jurarse a uno mismo, prometerse a uno mismo. No voy a volver a este pecado. Si uno determina en su corazón, Hakadosh Baruj Hu le va a ayudar. Todo el mundo podemos cambiar. Todo el mundo puede cambiar. ¿Quién no cambia? El que no decide en su corazón. El que no está determinado. El Tanaj nos dice que cuando Nabucodonosor llevó a Babel, nuestro pueblo Yehudí y muchos esclavos, había unos jóvenes, entre esos Daniel, que se rehusaron a comer de la comida. Entonces dice, propusieron en su corazón no hacerlo. Como lo propusieron, entonces a Kadosh Baruj Hu les ayudó. Siempre que uno se propone, el cielo le ayuda a uno a santificarse si uno se propone para ello. Pero el que quiera hacer el mal, va a encontrar quien lo patrocine, va a encontrar con quién pecar, va a encontrar todo. Una persona quiere pecar, va a llamar a ese contraparte para concretar ese pecado. Si una persona quiere echarse una cana al aire, va a ver quién lo despeluque. Pero si uno desea hacer el bien, también va a encontrar quien lo apoye en el bien, quien lo guíe, lo oriente, va a encontrar a gente buena con la que va a ser pareja y van a avanzar en la vida. Para pareja me refiero a ser amigos, sea sentimentales, parejas o inclusive parejas de socios, parejas de personas con las cuales alguien me enseña como una pareja.
La pareja no solamente son sentimentales, la pareja es toda aquella persona también con la que caminamos en la vida, que nos ayuda a avanzar. Por ejemplo, aquí en el grupo, todos somos como una gran pareja, eh, cada uno en una posición. Escuchas, aprendes, yo también aprendo, etcétera, etcétera, y avanzamos todos en la vida, nosotros. Pero también alguien que desea hacer malo va a encontrar a alguien que le enseñe el mal, el camino del mal, y lo patrocine y le ayude, etcétera, etcétera. Así el comienzo de la Teshuvá se abandonan los caminos y los pensamientos malos, determinando e imponiéndose no volver a pecar, desistiendo de los malos pensamientos concebidos para limpiar las malas acciones de nuestras manos, o sea, los comportamientos que hayamos cometido equivocados, corregirlos con nuevos comportamientos buenos. Si una persona solía robar con sus manos, que ahora construya y genere y dé. Si una persona insultaba con su boca, que ahora bendiga con ella, etcétera, etcétera. El pensar que suspire. Tres, el pensar. Pensar es algo muy importante. La mayoría de la gente piensa que piensa. Pensar es un acto creativo, pero saber que tengo que comer, que ir al baño a trabajar, eso no es pensar, eso ya es automatizarse. Eso ya es algo que está grabado en mi mente. Pensar es generar una reflexión nueva sobre mis actos, analizar mis actos y sopesarlos y crear, analizar el por qué todos los días debo seguir mejorando. Los sabios dicen, una persona que no crece, decrece. Una persona que no está aspirando a mejorarse, está autodestruyéndose. Que suspiremos por la amargura del corazón. Si cuando el hombre pierde una moneda, se preocupa por cuanto perdió algo de valor, pues también debemos ocuparnos en saber que si hoy perdimos el día, estamos perdiendo. El día que hoy perdimos, que la persona pierde, jamás la volverá a recuperar. Y cuando pierde su riqueza, guarda luto y su corazón se aflige. Y peor cuando le sobrevienen todo tipo de aflicciones. Su pena es inmensa, pues entonces, con mayor razón, debemos lamentarnos por habernos rebelado contra el Amo Supremo, por haber corrompido su camino delante de él. A pesar de la benevolencia que él tuvo, la persona debe lamentarse cada instante. Debe saber que los grados y niveles de la Teshuvá dependen de la amargura y del dolor que cada uno siente y de los pecados que la persona ha cometido, porque el sufrimiento es el resultado de la purificación del alma celestial. Por eso, cuando una persona a las buenas no quiere hacer Teshuvá, a veces el dolor y el sufrimiento le hacen vivir momentos difíciles para poder que la persona reflexione a las malas. Sin embargo, hay gente que no reflexiona aún así. Pero cuando uno a conciencia sabe que debemos cada día mejorar, entonces los sabios dicen que no hay portón que se cierre para las lágrimas. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu, el sabio, se apiada de nosotros y nos concede su bondad, su gracia. De hecho, todos los días nos la concede, pero la vamos a entender, la vamos a percibir en nuestras vidas. Vamos a ver el cambio entre el antes y el después. Es igual que un rey que se compadece más de los niños que nacen y se crían en su casa y son cercanos a él, que los niños de los campesinos. Pues en el caso de aquellos que tratan de un noble y honorable del país. Por eso, cuando sufren por sus pecados, el alma que proviene de los cielos son de las alturas de la santidad, el Creador del universo lo recibe más rápido. Cuando alguien quiere acercarse cada día a la conciencia divina, saber que le sirve a Carlos Baruj y esa persona está atenta a servir a Carlos Baruj todo el tiempo, es una persona que se considera que está más cerca de Dios, más cerca de la conciencia divina, más atento a la voluntad divina, a una persona que nunca realmente le importa estas cosas. No le importa realmente hacer Teshuvá, no le importa su alma, no le importa su vida como tal. Por lo tanto, pensar es algo importante y que ello nos lleve a suspirar sobre la amargura que se sufre, perder, perderse uno mismo, perderse la persona, la presencia de vida. Esto es lo que se llama galut. Galut es estar fuera de Israel, fuera de Rosh fuera de mi cabeza, fuera de el control de mi vida.
¿Cuánta gente vemos que le domina toda clase de no bien? Le domina la tristeza, la depresión, los vicios, ciertas actitudes que lo dañan, ¿no? Es estar fuera en el galur, en ese Egipto, en esa estrechez, ¿no? Y no percibe la divinidad, no percibe la espiritualidad. Por eso tiene que distraerse con miles de cosas. Que no hablar de Dios es como una fantasía para esa persona. Es como si estuviese muerta en vida. Dios guarde, de semejante sequedad en la vida espiritual. Cuarto, el pesar y la pena por las acciones. Hasta ahora hemos hablado, ¿no?, del sufrimiento y el pesar del corazón, pero ahora se trata de sentimientos puestos en la práctica. Como está escrito, sin embargo, incluso ahora dice Dios, retornen a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento, dice Joel 2:12. La persona debe mostrar indicios de sufrimiento y pesar en su forma de vestir, como la vestimenta de saco que ciñe a la gente cuando está de luto. Según vemos el versículo, por esto vístanse de luto, lamentense y giman, Yirmiyahu 4:8. Bueno, estamos próximos a Tisha B'Av, la cual es el momento oportuno para también brillar nuestro corazón delante de Hakadosh Baruj Hu, como lo vemos hacer todos los días. Pero Tisha B'Av nos recuerda pues, que la destrucción del Sagrado Templo fue a causa de nuestros pecados. Pues la vida de una persona cuando se está deteriorando, la familia, los hijos, su vida personal. Entonces debemos ir a llorar a Hakadosh Baruj Hu. De esa manera demostramos que estamos acongojados, que entendemos que hemos pecado, que entendemos que tenemos cometido consecuencias, actos que generan causas complejas en nuestra vida y que necesitamos la bondad del cielo en estos aspectos. Porque el bendito Creador nos muestra su bondad todos los días. El hecho de estar vivos significa que ya nos perdonó, nos mostró su bondad antes de que pecáramos. Pues si no nos hubiese mostrado su bondad, en el momento de haber pecado hubiésemos muerto. Pero Hakadosh Baruj Hu ya nos mostró su bondad, por lo tanto, le estamos pidiendo ahora que estamos queriendo corregir nuestros errores y encontrar nuevamente a nosotros mismos, encontrarnos en la felicidad, en la paz de nosotros mismos. La ira, los estados depresivos, los estados iracundos, insatisfacción, es porque la persona, aunque no es consciente, su alma está en contravía con su cuerpo. Hay una división interna y eso que provoca esos estados de ánimos tan adversos, tan conflictivos internamente. Que hagamos luto, que se vistan de luto, como dice también Jonás 3:8. Debe dejar de usar su ropa fina, moderar su deleite de comida y bebida. Esto cuando se está haciendo el proceso del Shubá, por supuesto. Ahora, el corazón y los ojos son los dos agentes del pecado. Por eso hay que cuidar lo que se ve. Tratado de Jerusalén, Berajot 1:5. Como está escrito, y no se desvíen de ellos siguiendo su corazón y sus ojos. Bamidbar 15:39. No nos sigamos con las cosas efímeras, pero disfrutemos de todo, disfrutemos del mundo, disfrutemos de todo, pero no nos dejemos engañar. Todos los placeres son pasajeros, pasajeros, y debemos construir para el mundo venidero. Pero podemos disfrutar de todo el bien que Hakadosh Baruj Hu ha puesto en este mundo dentro de lo correcto, haciendo lo correcto. Por lo tanto, los pecados de estos agentes se espían así. El pecado que el corazón incitó con sufrimiento y amargura, el pecado en el que incitaron los ojos con lágrimas. Como está escrito, río de agua descendieron de mis ojos porque no aguardaban tu toira. Es una persona utilizó sus ojos para ver cosas incorrectas, para delictarse en la maldad, en el pecado. Entonces, al llorar, la persona está haciendo teshuvah y está corrigiendo acerca de con los ojos, vio el pecado y se deleitó ahora con los ojos, está pidiendo clamor, clamando a Hakadosh Baruj Hu, haciendo teshuvah, haciendo tikkun. Si con el corazón deseó, ahora tiene que sentirse no bien y sentir el sentimiento de vergüenza delante de Hakadosh Baruj Hu. No está escrito por qué no guardé, sino por qué no guardaban. Es decir, por qué mis ojos se acostumbraron a ir en pos del pecado. Por eso vertieron río de agua y cuando lloré por los pecados cometidos, de declarar,
Que mis lágrimas apaguen tu ira ardiente y que el retiro de mis malas acciones te haga retirar tu ira de mí y que mi mesa sin servir a causa de mi ayuno sea considerado como un altar dispuesto delante de ti y que la olla que no he puesto sobre el fuego sea como la llama que arde sobre tu altar y que mi sangre disminuya a causa de mi ayuno sirvan como la expiación en las esquinas del altar y que el adelgazamiento de mi grasa sea como el cebo de los sacrificios que se ofrecía sobre el altar y que la voz de mi llanto sea como el canto del templo sagrado y que el olor del hambre que padece mi alma sea como el aroma del sahumerio y que la extenuación de mis órganos sea como la separación del sacrificio y que el quebrantamiento de mi corazón rompa los libros donde se están escritos mis pecados y que el cambio de mis finas vestimentas sea como el atuendo de los Kohanim y que mi privación del deleite del lavado de mi cuerpo sea como la santificación de las manos y los pies, que mis acciones de arrepentimiento consigan, que me vuelvas a recibir y me aceptes, pues me lamento por la vileza que cometí y no volveré a lo que tú consideras malo. Esta oración es magnífica. Es una forma de rezar, poniendo la analogía de mis acciones comparadas a las que se hacían en el Sagrado Templo. Hoy no tenemos tiempo para llevar un sacrificio, pero que la comida que no estoy comiendo hoy, o sea, cuando estemos en el turno, sea como el sacrificio. Y así como lo relata el sabio, de esa manera poder nuevamente sentir esa conexión con Hakadosh Baruj Hu. Él siempre está ahí, él nunca se retira, nos retiramos somos nosotros, yo igual. Pero cuando una persona no siente su espiritualidad, cuando no siente que está conectado, cuando no siente la chispa dentro de sí, esa esencia que lo mantiene tranquilo, es cuando viene la desesperación. Todos eh, arranque de ira, desesperación. Hay gente que, por mucho que tenga dinero, no encuentra satisfacción y paz dentro de sí mismo. Es porque su alma está encapsulada, encarcelada, alejada de su bendito creador. Es como el portátil o el computador que no lo conectamos al Wi-Fi, por muy fino que sea el computador que no sirve. Solo podemos hacer lo que está limitado dentro del mismo sistema del computador, pero no podemos disfrutar de todos los beneficios por cuanto no está conectado al Wi-Fi. ¿Cuál es el Wi-Fi de nuestra vida? De nuestra alma se alimente todos los días del bendito Creador. Todos los días veamos inclusive el software modernizado, actualizado en nuestra alma. Pero una persona que todavía tiene costumbres de niño, que todavía tiene pensamientos tan inmaduros, todavía sufriendo alteraciones emocionales, una persona que lleva 15 años en la tristeza y no sale de ella, todo ello significa que está desactualizado. Es como alguien que tiene un celular y nunca lo conecta al internet. Su sistema nunca se va a actualizar y otra gente disfruta de asuntos más modernos. Por ejemplo, pongamos esto en la práctica. ¿Cuántas parejas de esposos aún se siguen insultando, viviendo como salvajes, irreverentes, se golpean, se insultan, se maldicen? El padre llega de mal genio, maldice a sus hijos. Esa casa es un caos, viviendo tan incivilizadamente, tan bajamente. Gente llevada por la droga, por la pornografía, por toda clase de placeres inmorales. Hombres capturados por el alcohol, mujeres que no quieren llegar a su casa, hijos que no quieren llegar a su casa porque es más placentero estar en la calle que en la casa. Esa manera tan baja de vivir, su software está muy desactualizada, muy salvaje. Cuando podría tener paz interna, tranquilidad, disfrutar de la esposa que tiene, de los hijos que tiene, del trabajo que tiene, de los hijos. Y eso le traería prosperidad. ¿Por qué? Porque siente la espiritualidad, siente su conexión con su creador. Sabe, no es como un perdido en este mundo. Sabe para qué está en este mundo, en dónde está parado, delante de quién está parado, para qué está parado en este mundo. Pero no hay peor que alguien estar perdido en este mundo. Por eso la pregunta que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán es,
¿Dónde estás? Hagámonos una pregunta. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? El que no sabía dónde estaba era Adán. Es una pregunta para que reflexionasen. ¿Dónde estoy? Como cuando alguien de repente lo han emborrachado o se ha emborrachado o ha tenido un momento muy desordenado en su vida y de repente despierta y ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué hago acá? ¡Qué tontería! O de repente una persona perdió el control de su automóvil de lugar y va a parar en un lugar. Esa desconexión espiritual genera tensiones internas. Es la razón de que hay personas que marginadas a toda hora no encuentran paz, por mucho que tenga buen trabajo, buen dinero, una esposa hermosa, hijos hermosos, amigos buenos, con todo y con todo, no funciona. Yo he escuchado gente que gana muy buen dinero. Un día un joven, bastante joven, 30 y algo de años, me llamó y me dijo, estoy muy depresivo, no salgo de mi cuarto. Un joven que gana mucho dinero, tan siendo joven, atlético, bien presentable, y con todo, no quiere vivir. Recuerdo un joven que se suicidó, alcancé a hablar algunas veces con él. Joven, apuesto, prometedor, con futuro, profesional, con dinero y con todo, se suicidó. Cuando hay una desconexión del alma, su cuerpo queda a la merced de él mismo. Es como cuando alguien se pone en manos de un maniático. El cuerpo, si no es dirigido por el alma, va a destruir completamente el alma. Es como si atase una oveja a un león. Es como si le dieras a cuidar a un bebé, a un maniático desquiciado. Es como dejaras tu caja fuerte en manos de un ladrón, ¿no? Y le dieras la clave. Es como si le entregaras un arma a un mico. Así es cuando la persona deja su vida en manos del cuerpo y el deseo del cuerpo. La gente se autodestruye. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé. Soy yo, soy ella. La locura que está pasando mucha gente en el mundo. ¿Quién soy? Me raspo por aquí, me pinto acá. Me quiero parecer a los gallos, a los gatos, a los leones, a los tigres. Me rompo por aquí, me rompo por acá. Me dejo la cresta del gallo. ¿Cómo soy? Hoy soy él, hoy soy ella, mañana soy los dos, mañana no sé quién soy. Distinguí a un hombre tan alcoholizado una vez en la vida. Y mientras me hablaba, estaba tomando una botella de alcohol. Le dije, ¿por qué tomas tanto alcohol? Y después me di cuenta que era alcohol elíptico para las manos. O sea, estaba tan alcoholizado que ya la misma bebida alcohólica no le hacía efecto. La mujer que se abandona completamente a su moralidad y falta de valor. El hombre que vive a toda hora amargado y quiere desquitarse con todo el mundo, que lo va a hacer con su esposa porque es la que tiene más dominio sobre ella, con sus hijos pequeños, con los animales. Recuerdo un hombre una vez que golpeaba mucho a su perrito, una perra, ¿verdad? Le dije, arrepiéntete de eso, está maltratando a ese animal, pero nunca quiso poner atención. Tiempo después cayó en la cárcel y ahí comprendió que era que lo humillaran también en muchas cosas. ¿Cuánta gente no reflexiona sino cuando ya tiene perdidas las cosas? Perdido el matrimonio, perdido la vida. Recuerdo una vez una conferencia. Al final había un joven que lo estaba escuchando y cuando lo vi, yo ya iba a salir del lugar. Había respondido algunas preguntas que me habían hecho y lo único que se me ocurrió con ese joven, me dijeron que era ciego, es irle a darle un abrazo. Y le di un abrazo a ese muchacho. Le dije,
sigue adelante con tu teshuva. Cuando me di cuenta, se puso a llorar. Me dijo, nunca nadie en la vida me ha dado un abrazo. Nunca. Y estoy muriendo por haber tomado la conducta incorrecta. Había sido, se había prostituido por mucho tiempo y se había inyectado aceite de su muchacho en el pecho para que le saliera una figura de mujer. Y a causa de eso había quedado ciego. Y toda la vida se había prostituido. Y ahora había escuchado por primera vez un mensaje diferente. Dijo, nadie me había abrazado con respeto. Y se puso a llorar. El hombre comenzó a mejorar su vida, restaurarse de esa situación es muy difícil, pero se esforzó hasta que murió meses después. No debemos esperar hasta que los cortocircuitos se vuelvan un fuego inmensamente grande. El cortocircuito de la ira. Recuerdo un joven, hablé con él una vez, todos estos ejemplos que estoy dando son gente no judía, por supuesto, la cual he tenido la oportunidad de trabajar también con personas no judías y con personas judías también, por supuesto. La luz de la Torah es para todo el mundo. Es Or la volví para todas las naciones. Y este muchacho le dije, tienes que cuidarte de la ira, amigo. Restáurate de la ira. Bueno, un muchacho ya joven, muy joven, me diga con una mente todavía muy tonta, muy madura. Meses después cayó en la cárcel, porque en una pelea dijo, me la voy a cobrar, y se fue y mató a otro joven. Cayó en la cárcel. Después sale de la cárcel tiempo después, le dan el beneficio de casa por cárcel, y con todo también va y hace daño a otra persona, por también le buscó problemas. Y toda la vida de un joven de estos, que podía haber sido prometedora, tal vez hoy en día sería profesional, con hogar, y trabajando, prosperando en la vida, a- a- acumulando a su propia vida conocimientos que vienen a enriquecerse como persona y disfrutando de la vida. Hoy tiene que estar entre rejas, y donde su proyecto de vida ha quedado estancado, porque cuando cayó en la cárcel tenía 19 años. Ya han pasado años y aún sigue en el mismo dilema, y aumentando la pena, aumentando la consecuencia, todo por no corregir el cortocircuito que hay dentro, la cual se convirtió en un fuego muy grande. Esa es la falta de Teshuvah. La falta de Teshuvah es la separación, el galud, cuando llamamos galud, es la separación del alma que se desconecta de la fuente que lo mantiene con vida. Si no fuera porque Hakadosh Baruj nos sustenta todo el día, el ser humano no podríamos soportar las presiones de este mundo. Todo el mundo se volvería loco. El desespero sería tan grande que nadie podría soportarlo. Por eso Hakadosh Baruj nos dio facultades inmensamente grandes para mantenernos equilibrados. Uno de ellos se llama el olvido. Imaginémonos que no olvidemos. La mayoría de los traumas son porque no se olvidan. No se olvida el sufrimiento de hace 10 años, 15 años. Las mujeres a veces son las que más tienen complejidad en esto. Los hombres, por la tendencia de ser hombres, olvidamos más rápido, por la constitución, por la forma en que Dios nos hizo. La mujer no. La mujer no olvida rápido. Y por eso hay muchas mujeres y también depende el ciclo en que haya nacido. Hay personas que tienen más tendencia al rencor, a la venganza, a no olvidar. Y esto es como una punzada en la vida, en el alma de la persona. Es como todos los días estar abriendo la herida, abriendo la herida. Por eso olvidar es una facultad, una bondad de Hakadosh Baruj Hu, para poder perdonar y poder sanar en la vida y avanzar. Por lo tanto, si nos ocupamos de hacer paso a paso nuestra teshuvá en nuestra vida, a pensar, a reflexionar, así como podemos saltar de alegría por algo, por un regalo,
también apabullarnos cuando cometemos un error. Esa nobleza, esa humildad, esa sencillez hace que experimentemos a un Dios no teórico, sino un Dios de vida. Es como cuando alguien nos dice, mira, volar es maravilloso, y podemos imaginarnos, pero nunca podemos experimentar a menos que también nosotros lo hagamos. Yo puedo decirle a cada uno de vosotros, mire, sentir que que Hakadosh Baruj Hu está contigo, que estás con él, que vas caminando con él, saber que entiendes para dónde va, de dónde vienes, dónde estás parado, sentir a Hakadosh Baruj Hu en tu vida, verlo, sentirlo, como nos enseñó Ramal en un momento, y es la oración que yo hago constantemente. Hakadosh Baruj Hu, bendito, déjame percibirte, déjame sentir que tú estás conmigo. Yo sé que estás conmigo, pero déjame sentirlo, déjame verlo. Que yo pueda ver cómo tú me bendices. Cuánta gente todos los días Hakadosh Baruj Hu nos bendice inmensamente. Pero qué diferente es cuando tú le dices, Hakadosh Baruj Hu, sana a mi hijo y a las horas su hijo está sano. Hashem ayuda con este dinero y te llega el dinero. ¿Lo viste? Pero también pasa todos los días, nos levantamos, vamos al baño, salimos del baño. Eso significa que también Hakadosh Baruj Hu está ahí. Estamos aquí escuchando esta clase. No morimos en el transcurso del día ni la semana. Significa que Hakadosh Baruj Hu está con nosotros. Pero no captamos esos momentos como verdad de Dios. Pero cuando de repente le decimos a Hakadosh Baruj Hu, necesito este dinero, no tengo para el mercado, y Hashem hace que te traiga el dinero, te salió el trabajo, te pagaron, lo que sea, pero conseguiste el dinero. Hashem, ayúdame con este problema y se soluciona. Ahí percibimos que Él está con nosotros, pero en el resto de cosas no. Por eso, mi oración es, Hakadosh Baruj Hu, dame conciencia para verte en todo momento, para saber que estás conmigo, para ver cómo me amas todos los días, cómo me muestras tu bondad. Entonces podemos ir por la calle y pajarito cantando, ay, qué delicia ese canto de pajarito, y entonces nos acordamos, Hakadosh Baruj Hu está teniendo bondad de mí, mire cómo me manda ese canto para mí. Y poder percibir los detalles más pequeños y saber que ahí está la bondad de Hakadosh Baruj Hu. Usar la acción de ser de Ismael. Con el favor de Hakadosh Baruj Hu, en la próxima clase seguimos explicando los, de los 20 puntos que el sabio digo que son fundamentos de la Teshuvah. Hoy vimos 4 apenas, bueno, esto apenas está avanzando de esa Hashem de Israel. Con el favor de Hakadosh Baruj Hu, nos volvemos a ver la próxima. Que tengan días lindos, Sat Hashem. Bueno, gracias por estar en la clase. Dale like, compártela y nos veremos hasta la próxima. Que Hashem nos cuida a todos, un día, tengamos un ayuno muy lindo, Sat Hashem, y después de ello, como todos los días, hay que crear lo mejor de Hakadosh Baruj Hu. Bendito es Hashem, tengan verajá y éxito para todos. Chao, chao.